¿Qué tiene que ver Spinoza con la Biblia de Barrabás? Absolutamente nada. O tal vez sí, pero al menos a mí una aparente equivocación me llevó a investigar y a terminar de confirmar aquello que yo ya sostenía hace bastante tiempo. Cada vez que yo estoy por hablar sobre un tema nuevo, vuelvo a releer los textos y sacar las cosas importantes para poder armar el tema y desarrollarlo. El texto del Tratado Teológico Político de Spinoza yo lo tengo impreso de un PDF, porque acá en mi provincia no se consiguen los libros de Spinoza, es más, a gastas conseguí la ética. Y solo tenía impresa la parte del Tratado Teológico Político porque es de un PDF de la editorial Porrúa, de la edición 2007, que trae en la primera parte la ética y en la segunda parte está el Tratado Teológico Político. Y cada vez que yo tenía que presentar un tema nuevo, y volví a releer, me volví a encontrar con este texto que yo ya le había hecho una anotación de que tenía que revisar, pero revisaba así, o sea, me iba a la cita bíblica, leía, no, una equivocación, una mala traducción. Y me volvía a pasar y me volvía a pasar y estaba preparando hace un tiempo un tema nuevo, me vuelvo a encontrar con esto y dije, no, esta vez voy a entrar, voy a investigar. En la página 404 del Tratado Teológico Político, en el capítulo 11, Spinoza viene haciendo unas citas bíblicas, haciendo referencia a la evangelización o a la transmisión, digamos, del mensaje, y me encuentro con que dice, espero que se vea bien, Pablo y Barrabás. Esta cita a la que hace mención, porque dice, Spinoza dice, se suscitó sobre este punto, sobre los viajes, ¿no?, una diferencia que se convirtió en discusión entre Pablo y Barrabás. Acto de los Apóstoles, capítulo 15. Cuando uno va a los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 15, esto sucede entre Pablo y Bernabé. Obviamente yo lo primero que dije, bueno, tendría que ver si la traducción, o sea, si el texto original de Spinoza decía Barrabás o decía Bernabé, o si es la editorial la que se equivoca. Y bueno, lo que sí sabía que tenía que hacer era consultar la fuente principal, ¿no?, que era el texto en latín de Spinoza. Pero en ese momento yo dije, nada, no lo consigo ni a palo. Entonces yo siempre que me inicio una investigación hago como la pregunta que suena tonta, pero la escribo en Google, y en base a eso empiezo a ver qué va saliendo, ¿no? Entonces yo googleo Barrabás o Bernabé. Y para mi sorpresa, me encuentro con unas noticias, me encontré con dos blogs que hacen referencia a una noticia, o sea, ellos hacen como su descargo o lo que habían investigado respecto a esta noticia que había salido. Y el titular de la noticia decía, hallada la Biblia de Barrabás. Y cuando uno lee el texto, bueno, se encontró un texto llamado Biblia de Barrabás con 1500 años de antigüedad. Esta es una noticia de febrero del 2012.
que supuestamente todavía era Papa Benedicto XVI y que el Vaticano había pedido una copia para poder investigar este texto. Creo que está en un museo de Ankara, que estaban esperando a restaurarlo para poder exponerlo. Y cuando leo la información que daban los blogs, ellos decían que en realidad no era la Biblia de Barrabás, el texto, que seguramente entre malicia y tratar de hacer un titular que sea sensacionalista, habían puesto la Biblia de Barrabás, pero que se trataba del Evangelio de Bernabé. Ahora, para ponerle un poquito más de condimento que pueda ser que de alguna manera se relacione con Spinoza, no lo sé. Cuando empiezo a investigar esto del Evangelio de Bernabé, me encuentro con que entre el siglo XVII y XVIII se difundieron evangelios o circulaban evangelios de Bernabé en una versión italiana y una versión española. La versión italiana, por supuesto, estos textos están, digamos, el seguimiento que se le hizo a estos textos está documentado. Justamente en la época de Spinoza, uno de los que había recibido ese texto deja constancia que este texto había sido revisado por un erudito en Ámsterdam, que no se supo quién era, pero que dijo que era una pieza importante y que no sabía si era porque estaba de acuerdo con sus creencias o no. Un misterio y queda ahí. Entonces, obviamente, yo decía, no, con más razón yo tendría que saber si Spinoza lo puso adrede o no. Digo, bueno, voy a intentar buscar en internet el Tratado Teológico Político en latín. Y en Google Books está. No sé si será o la primera edición o una de las primeras, porque las fotos de las hojas son amarillentas. Y efectivamente dice Pablo o Paulis, creo que es, y Barnabae, o sea, Bernabé. Entonces yo dije, no, o sea, evidentemente se equivocó la editorial, pero o tal vez no es la edición principal, o sea, la primera edición de Spinoza esa, no sé, no importa, porque a mí este error, que si lo cometió la editorial, gracias a Editorial Porrúa por la equivocación, o no, no lo sé, pero a mí me llevó a investigar este texto, esta Biblia de Barrabás o Evangelio de Bernabé, porque no son distintos, porque el titular está bien puesto, porque el Evangelio de Bernabé quiere decir que el autor de ese texto fue Bernabé, y que sea llamado la Biblia de Barrabás significa que está hablando de la vida de Jesús Barrabás. Esto que yo ya sostenía que los sinópticos confundieron las vidas de Jesús de Nazaret y Jesús Barrabás, pero este texto, este Evangelio de Bernabé o esta Biblia de Barrabás habla justamente de Barrabás. Y entonces acá este texto ayuda a limpiar y a, digamos, separar las historias
de Jesús de Nazaret y Jesús Barrabás. Lo que hay que tener muy en claro, Jesús Barrabás no era un ladronzuelo, un preso por mala persona, no, era una persona muy importante en la época esa en la que él estuvo. Era una figura mesiánica, igual que Jesús. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo Joseph Ratzinger en su libro Jesús de Nazaret. Era una figura mesiánica. En el Evangelio de Juan, de Barrabás dice que era un bandido, pero la palabra bandido en la época esa significaba como un combatiente de la resistencia. Y si tenemos en cuenta qué clase de Mesías era el que esperaban los judíos, justamente ellos esperaban un combatiente, porque ¿quién los podía liberar de los romanos en esa época? Solo un combatiente. Ellos no querían un Jesús de Nazaret pacifista que te enseñe a amar. No, ellos querían a alguien que liquide a los romanos y restablezca en ellos su reinado. Entonces, obviamente que por eso lo liberan a Barrabás. No es una decisión desde que, ¡ay, qué malo que es el pueblo! No, en el contexto en el que ellos vivían, con las creencias que ellos tenían, era lógico que el preferido, el predilecto por el pueblo sea Barrabás. Era el que los iba a liberar. Entonces, ¿qué ha pasado en este camino? Se lo crucifica a Jesús de Nazaret, se libera a Jesús Barrabás. ¿Qué cuenta Bernabé en esta Biblia de Barrabás? Cuenta, dicho por este mismo Jesús, que él no murió en la cruz, que quien fue en su lugar fue Judas. Pero este tema de que hay alguien que ocupa el lugar de, no es solo que procede de acá. También Basílides había dicho que quien muere en lugar de Jesús era Simón de Cirene, por un error de los ejecutores, no me salía la palabra. Por un error de los ejecutores, crucifican en realidad a Simón de Cirene. Celso, un filósofo del siglo II, también dice que hubo un impostor en la cruz. O sea, esta idea es efectivamente cierta, pero por eso, como al confundirse estas historias, entonces Jesús Barrabás, que manda a Judas a que se entregue, digamos, en su lugar, porque aparentemente eran tan parecidos los dos que incluso hasta su madre se confundía. Cuando liberan a Barrabás, liberan a Judas, y por eso Judas después escribe su evangelio. No sé, no es un tema verdaderamente que me interese investigar más, o que quiera saber si el Bernabé que acompañaba a Pablo es este Bernabé, porque también hay un escrito llamado Hechos de Bernabé y una carta de Bernabé. Pero no voy a investigar porque no es un tema que me interese. A mí me interesaba tener limpia, clara y concisa la historia de Jesús de Nazaret. La historia de Barrabás no es una historia que al menos a mí me importe. Pero es importante, y no para mí. Es importante porque es la que une a los judíos con los musulmanes. Este Jesús Barrabás es el que anuncia
al profeta Mahoma. Este Jesús Barrabás es el que decía él: yo no soy el Mesías, que es lo que justamente también dice el Corán de Jesús, que Jesús era un profeta, no el Mesías. ¿Qué pasó en el camino? Y tiene la misma línea. ¿Qué era lo que esperaban los judíos? Un revolucionario. ¿Cómo es Jesús Barrabás? Un revolucionario. Pero como no fue reconocido por los judíos, la salvación que ofrece este Jesús Barrabás es para los descendientes de Ismael. Y acá es donde puede ser que por ese mismo motivo surja esta idea que ellos tienen, o esta revelación que después se le da a Mahoma, que quien iba a ser sacrificado por Abraham era Ismael y no Isaac. ¿Qué ha pasado acá con esta aparición de Jesús de Nazaret en el medio, no? Si nosotros nos fijamos y desde el punto de vista de lo que nos viene enseñando Spinoza sobre la imaginación y el entendimiento, en este camino que fueron forjando los judíos con una base de un Dios surgido de la imaginación, pero que no significa que sea erróneo, porque como ya dijo también Spinoza, nadie sabe los infinitos caminos que tiene Dios para darse a conocer. Todo este camino que se sustenta en ideas imaginarias, en el medio aparece Jesús Jesús de Nazaret, con el entendimiento. Por eso el Evangelio de Juan es contundente, es claro, es verídico, no tiene errores, ninguno. Y no hay más textos que hablen de Jesús de Nazaret. Solamente el Evangelio de Juan y sus 3 cartas son referidos a Jesús de Nazaret, de manera limpia, pulcra y verídica. Los textos, los evangelios sinópticos mezclan las historias de los dos Jesús. Y si miramos con atención el Evangelio de Bernabé, podemos darnos cuenta que tiene la misma forma o la misma doctrina o el mismo dogma de los evangelios apócrifos, todos sustentados en ideas que surgen de la imaginación, que de nuevo no son erróneas, porque es un camino que nos lleva a conocer a Dios. Entre las cosas, digamos, de por qué Jesús dice que no muere, Jesús Barrabás dice que no muere en la cruz, era porque supuestamente era una muerte muy humillante, no era digno de un servidor de Dios, que es un reclamo que hace Celso, que dice, ¿cómo el Hijo de Dios va a morir en la cruz? Y Jesús de Nazaret, que es el que efectivamente muere en la cruz, sabe perfectamente que eso son ideas imaginarias, el que sea humillante o no humillante, no tiene sentido. ¿Y qué es lo que vino a hacer Jesús con ese sacrificio? A traernos el entendimiento y a mostrarnos esto que yo ya te conté en el video sobre la vida eterna, que la vida eterna es acá. No hay cielo,
no hay infierno, no hay más nada, porque estamos en Dios. Entonces, ¿qué pasa para ir más precisamente? Voy a leer algo que dice Spinoza sobre Mahoma. Va a sonar feo, porque Spinoza tiene una característica. Hay que tener en claro, primero, el que conoce la filosofía de Spinoza no se siente agredido por la manera en que Spinoza habla, porque entiende que Spinoza justamente lo que quiere mover son tus afectos. ¿Por qué quiere moverte los afectos? Porque cuando alguien se siente agredido, ¿no? Como que o ninguneado, o ignorado, calumniado, nos ponemos en movimiento para tratar de demostrarle a esa persona que se equivoca. ¿Qué fue lo que hizo con el Tratado Teológico Político? En el Tratado Teológico Político critica a los teólogos y saltaron un montón de teólogos a tratar de refutar o preguntarles de manera o medio pacifista o algunos con agresión en las cartas a Spinoza que aclare qué es lo que está queriendo decir. Y en esta carta él estaba justamente él estaba escribiéndole a un amigo que le había transmitido la escritura de otra persona, de un teólogo, haciendo referencia a lo que decía esta otra persona. Entonces Spinoza le contesta a este amigo sobre ese dicho. Y Spinoza dice sobre Mahoma. Dice que fue un impostor. No lo tomen a mal, vamos por parte. Fue un impostor, puesto que suprime enteramente esa libertad que la religión universal, revelada por medio de la luz natural y de las profecías, concede y que yo he demostrado que debe ser absolutamente concedida. Es decir, para Spinoza, Mahoma era un impostor porque la religión universal no era libre. Pero si nos ponemos a ver en el contexto en el que estaba Spinoza, con una inquisición, él sufriendo persecución, no pudiéndose expresar libremente, que de hecho con esa finalidad escribe el Tratado Teológico Político porque era acusado de ateísmo y nada más lejos que ser ateo él, y les reclama eso a los teólogos, a las iglesias, que no dejan que la religión sea universal, que la gente pueda expresar lo que piensa o la religión que quiera, es lo que le está reclamando a Mahoma. Y después dice Spinoza, y aunque esto no fuese así, pregunto, ¿acaso tengo la obligación de demostrar que algún profeta ha sido falso? Al contrario, los profetas, ciertamente, tienen que demostrar que son verdaderos profetas. Y si él replicara que también Mahoma, o sea, el teólogo, ha enseñado la ley divina y ha dado signos seguros de su misión, como lo hicieron los demás profetas, no habrá ciertamente ningún motivo para que niegue que aquel ha sido un verdadero profeta. Esta provocación que hace Spinoza es justamente decirle a los musulmanes: investiguen, demuestren que fue un verdadero profeta. Para eso él para hacer una verdadera investigación, una verdadera exégesis de los textos sagrados, Spinoza deja en el capítulo 7 del Tratado Teológico Político un método, porque lo que todos hacemos y que por eso estamos siempre enredados en debates,
mezclamos la fe con el entendimiento. Cuando el texto sagrado, y justamente por eso es sagrado y se entiende a sí mismo desde sí mismo. Para poder entender un texto sagrado no hay que salirse del contexto del texto sagrado. Todo está ahí. Y yo no tengo ninguna duda que el Corán es tan sagrado como la Biblia. Y que seguramente todas las respuestas están ahí si se lo analiza desde ese lugar. Y si tenemos en cuenta que los judíos buscaban y esperaban ese guerrero, ese revolucionario, ¿qué hizo Mahoma? La fundación del Islam tiene base militar. Siguen el mismo hilo conductor. Pero como no fue reconocido Jesús Barrabás, ahora la promesa es la salvación para los descendientes de Ismael. Y si tenemos en cuenta cómo esta intervención que hizo Jesús, que se metió en el medio Jesús de Nazaret, que nos vino a decir que tenemos que amar al prójimo, porque, ojo, los judíos tenían la enseñanza de odiar a las otras naciones. Por eso su estado es tan fuerte. Ellos se forjaron en esa unidad entre ellos, legislada con leyes supuestamente de Dios, son leyes. Ellos formaron su estado con leyes divinas, que si uno las observa, obviamente son leyes morales, pero tenían que odiar a las otras naciones. Y viene un Jesús de Nazaret que cumple con esto de cómo tenía que ser el Mesías, aunque no era un guerrero, porque justamente no lo reconocen por eso, y Jesús es el primer Mesías, es un descendiente de José, del patriarca José, y viene con estas enseñanzas de amor. Obviamente no lo iban a reconocer. ¿Y por qué tampoco lo reconocían? Porque claro, ellos también confundieron a este Jesús Barrabás con el Jesús de Nazaret, y claro, y el pueblo confundido también, o no, o algunos sí y otros no, pero las historias que le llegaban al Sanedrín, o sea, no puede ser ese el que estamos todos esperando. Ese no puede ser. Y por eso ninguno de los dos es reconocido. Se crucifica a Jesús de Nazaret y de Jesús Barrabás no se dice nada. O tal vez sí, porque el Talmud de Babilonia habla de un Jesús también, y que un pregonero dice que estaba condenado a muerte, y que decía que era por seducir a Israel y hacerlo apostatar. Entonces, durante 40 días estaba esperando para que apareciera alguien en defensa de él. Y como no apareció nadie, fue ahorcado en la víspera de la Pascua. ¿Cuál es cuál? No lo sé. ¿Qué pasó con Jesús Barrabás? No lo sé, y no es una historia que honestamente a mí me interesa investigar. A mí me interesaba la vida de Jesús de Nazaret. Y ahora más que nunca, porque sé que es la que proviene del entendimiento. ¿Qué pasa con esto que se enseñaba y se transmitía de odiar a las otras naciones? Y de alguna manera, no hablo de hoy, pero cuando se funda el Islam, por supuesto, ellos con esta base militar, formación militar, porque ellos son guerreros
que tienen que defender el honor y el nombre de Dios. Entonces, todos los que no practican el Islam están ofendiendo a Dios, por decirlo de alguna manera. Entonces uno empieza a entender esta mentalidad que tienen los fundamentalistas. Con el tiempo, con la intervención de Jesús, todo fue cambiando. Y fuimos dándole otro sentido a los textos sagrados. Y vamos dándonos cuenta de que muchas cosas surgían de la imaginación y que es fundamental el amor al prójimo. Pero por supuesto que en todas las religiones sigue habiendo personas con ideas fundamentalistas, tanto entre los judíos como entre los cristianos como entre los musulmanes. Y el problema que hay en ese pensamiento es que no te lleva a la vida eterna. Porque lo que te lleva a la vida eterna, que es lo que ya te expliqué, es justamente el amor al prójimo. Amar al prójimo. Si yo estoy odiando, ya me condené a muerte. Entonces, por eso es que justamente la salvación llega con Jesús. Porque si antes se odiaban, estaban odiando a las personas de otras naciones, no importa, estabas condenado a muerte. Estás condenado. Si vos odias a tu vecino, estás condenado a muerte. O sea, suena feo, no nos gusta, quisiéramos que no sea así, y por eso muchos, por no decir casi todos, tenemos, porque muchas veces tuve ese pensamiento fundamentalista, en el que, ¿cómo no llega el juicio final para que todos los malos que me hacen daño, que me perturban mi existencia, terminen en el infierno? Y yo, que soy tan buena, santa, me salve y termine en una nube tocando el arpa. Ese pensamiento lo tenemos todos. Lo tenemos todos. Queremos que ese Mesías llegue. No, porque deseo conocerlo, deseo que venga para que me libre de todos los que me joden la existencia. Para eso quiero que venga. No. Tenemos que amarnos para salvarnos. Esa es la salvación. El tema con los profetas, y esto que enseña Spinoza en el Tratado Teológico Político, que los profetas tenían una imaginación viva, que a pesar de que pueda surgir de la imaginación, y como digo, por eso se cumplen las profecías en Jesús de Nazaret, por eso esto que decían, ¿cómo iba a ser el primer Mesías? Sí, así es, pero ellos confundieron las historias de los dos, de Jesús Barrabás y Jesús de Nazaret. Entonces había uno diciendo que es de Nazaret, que nació en Galilea, y por eso uno de los del Sanedrín le dice, ningún profeta surge de Galilea. Pero Jesús de Nazaret nació en Galilea. Y es esta luz de la que hablaba Isaías. Y quizás Jesús Barrabás, no quizás, seguramente, él es el que nace en Belén. Él era el que era nacido en Belén. Y claro, estaban las dos historias mezcladas. ¿Cuál es? ¿Es el guerrero, el pacifista? ¿No? Y se empieza a confundir el pueblo, los del Sanedrín, no importa. Entonces, estas confusiones, esto mezclado, era lo que seguramente les causó miedo. Y por eso pedían la muerte. Y efectivamente, Jesús de Nazaret vino a eso.
Jesús de Nazaret sí es el que resucita. Jesús Barrabás, como supuestamente él no muere en la cruz, pero había sido ascendido por unos ángeles y después vuelve, y que por eso después se le aparece a la madre y a los discípulos, y que ahí la madre les reclama, pero hijo, ¿cómo no me has dicho? Y él les da como una lección, pero Jesús Barrabás sí, no resucitó, no murió al menos en ese momento. Si seguimos estas ideas lógicas de que quienes mueren, y Jesús Barrabás murió, porque tenía estas enseñanzas, y esto también, ¿no? Este ritual judío de la circuncisión, del sacrificio, es el que continúa, porque Jesús Barrabás no abolía las leyes mosaicas. Por eso los musulmanes continúan con la circuncisión, continúan con los sacrificios. Es la misma línea, la misma historia, las mismas costumbres. Solamente que uno era para la descendencia de Isaac y otro para la descendencia de Ismael. Pero es lo mismo, y son las mismas ideas, y por eso podemos tener la certeza de que son ideas surgidas de la imaginación. Y también podemos darnos cuenta que eso, aunque nos hizo conocer a Dios, no nos salva. Si vamos a odiar a nuestro prójimo, no nos salva. Eso es lo que nos vino a enseñar Jesús de Nazaret. Por eso su mandamiento es: ámense los unos a los otros. Claro que después él le aumenta: como yo los he amado. ¡Qué difícil! Redobló la apuesta. Pero bueno, al menos tenemos que intentar amarnos. Por eso, esos cristianos que padecen, que sufren, que son odiados, que son martirizados, los llevaban con alegría. No estaban con la queja esperando y diciendo: ¿cuándo va a venir Jesús? ¿Cuándo va a venir a salvarme de este martirio? No. Y por eso son esos cuerpos incorruptos que están esperando al Mesías a que venga a despertarlos para seguir amando al mundo. De eso se trata. De eso se trata la llegada del Mesías. Y así como se cumplieron las profecías de la Biblia, del Antiguo Testamento, se van a cumplir las profecías de Mahoma. Se tienen que cumplir, porque también estaba dotado de una imaginación viva. No tengo duda de eso, no conozco el Corán. En algún momento había empezado a leerlo, pero lo dejé la lectura del Corán. Y va a suceder. Y acá es donde tiene que venir e intervenir nuestro entendimiento. Porque ese que va a llegar, como también lo anuncia el Apocalipsis, que tienen ese mismo tenor de castigo, de vengar, de hacer respetar el nombre de Dios, y todo eso tiene ese mismo tenor. Es acá donde tenemos que darnos cuenta que eso no es la salvación, no es esa. No, un Dios de amor que ya todos sabemos que existe, que Dios es amor, no va a venir a separar, a castigar, y vos sí, vos no, y yo como soy la buena, y yo como hice todo como Él me dijo que tenía que hacer, me voy a salvar. Seguramente voy a ser parte de esos pocos que se salvan. No, esa no es la salvación, pero se va a cumplir eso que va a venir. Porque ese que va a venir
supuestamente a salvar, a separar, a ajusticiar, se diría, no sé cómo, el nombre de Dios, justamente va a atentar, porque tiene que volver a suceder como sucedió con el primer Mesías, con el segundo Mesías. Y eso es lo que nos va a terminar de convencer a quienes todavía no pudieron entender y siguen basando sus creencias en la imaginación, que esto se trata de que nos amemos. Y lo único que va a pasar con la gente mala, con aquellos que hicieron el mal, con aquellos que odiaron a las personas, que lastimaron intencionadamente, lo único o la justicia, por decirle de alguna manera, que ellos reciben es morir, es no poseer la vida eterna. Ese es el castigo. No hay más. No hay más. No es que lo vamos a ver dorándose como pollo dando vuelta en el fuego del infierno. No. Van a morir y se van a convertir en carne de gusanos. Nada más. La salvación tiene que ver con la vida eterna. Y para obtenerla tenés que amar al prójimo. Algo que el Corán, no quiero dejar de mencionar esto, algo que el Corán, no sé sinceramente si fue el Corán, pero sí sé que las creencias musulmanas justamente no están de acuerdo o dicen que Pablo, el apóstol Pablo, ¿no? Tergiversa lo que dijo Jesús. Claro, ¿por qué? Porque Pablo, y esto tenemos que tener en cuenta, Pablo se une a los discípulos y es Bernabé el encargado de ir con Pablo y hacer los viajes misioneros que ellos emprenden. Entonces la historia que recibe Pablo de este supuesto Bernabé, que no sé si este Bernabé era discípulo de Jesús de Nazaret o discípulo de Jesús Barrabás, o él también tenía una confusión, o Pablo fue escuchando distintas versiones, porque de todas maneras, quien escribe los hechos de los discípulos era Lucas, que era médico de Pablo. Entonces es el que, supongo yo, Lucas es el que recibe la información de Pablo, que Pablo a la vez fue recibiendo la información de distintos, y Lucas escribe el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Entonces Pablo, que se ve que ya tenía cierto mensaje de Jesús de Nazaret, es el que empieza a universalizar la religión. Él es el que hace universal la religión. Él es el que dice que la circuncisión no importa, porque lo que importa es el amor que vos le tenés al prójimo. Es la fe que vos tenías en Jesús, que tenés en Jesús. Si creíste o no. No si estás circuncidado o no. Lo que te provee de la salvación o de ser elegido. Pablo también es el que habla de la Santísima Trinidad y que justamente los musulmanes por supuesto no pueden concebir, porque es un Dios único. ¿Cómo se puede adorar a tres personas y decirles que son Dios? Pero de alguna manera Pablo estaba introduciendo este concepto de un Dios inmanente. Porque así como Jesús forma parte de este Dios, nosotros también. Y es lo que vino Spinoza a clarificarme y es lo que yo te estoy transmitiendo. Nosotros
somos parte de Dios. Esta idea de inmanencia ya la puso en la mesa Pablo. Estábamos excluidos nosotros porque obviamente es un Dios trascendental, es un Dios que está allá. Pero no, Dios no está allá. Y Jesús ya lo decía en el Evangelio de Juan, cuando Él dice, yo en el Padre en mí, ustedes en mí, yo en ustedes. Esta relación de inmanencia es la que difunde Pablo, es la que ya Jesús hablaba en el Evangelio de Juan. Y es la que tenemos que tener en cuenta, que antes de lastimar a mi prójimo, tengo que darme cuenta que me estoy haciendo daño a mí mismo. Porque somos parte de un mismo cuerpo, que es Dios. Por eso, cuando vos odias a tu prójimo, estás firmando tu sentencia de muerte. La estás firmando. Si vos estás amando a tu prójimo, a todos tus prójimos, la vida eterna te pertenece. Esa es la condición para tener la vida eterna. Creo que no me ha quedado nada por decir. Me encanta haberme encontrado con este error o no de la editorial Porrúa. Muchas gracias. Ha terminado de clarificar o por lo menos separar las aguas un poco de manera más clara, que yo no lo tenía. Vuelvo a repetir, el Evangelio de Bernabé es igual y es lo mismo que la Biblia de Barrabás, porque cuenta la vida de Jesús Barrabás. Y él es el que anuncia la llegada del profeta Mahoma. Y así como se cumplió esta profecía de Jesús, se va a cumplir la del profeta Mahoma. Lo que nosotros tenemos que saber ahora es discernir, ¿viene de la imaginación o del entendimiento? ¿Viene de lo que nos salva o de lo que nos condena? Y eso es todo. Y no hay más. Y nunca te olvides de amar a tu prójimo, porque amar es lo que salva. El amor salva. El amor da vida eterna. Recórdalo siempre. Que tengas un hermoso día.